Gracias, compañera presidenta. Señoras y señores asambleístas, en el escenario de la deliberación democrática, esta mañana y tarde hemos tenido, creo yo, todos los sectores la oportunidad de expresar a través de nuestra voz las diferentes visiones, los diferentes también intereses que representamos desde la sociedad, porque eso somos, representantes de una ciudadanía. Pero cuando estamos en este cuerpo colegiado, tenemos una gran responsabilidad, y que es precisamente legislar para dar respuesta a los principales problemas del país. Y cuando tenemos en nuestras manos en este momento una ley que, como ya se ha dicho acá, levanta muchas expectativas para solucionar problemas urgentes que tiene el país y el pueblo ecuatoriano, especialmente cuando se nos habla de reactivación productiva, de generación de empleo, que son precisamente las expectativas que tiene el pueblo ecuatoriano. Tenemos que hacer los esfuerzos para encontrar en nuestra acción la mejor respuesta a esta expectativa. Mucho me temo, señora presidenta, de que en los discursos al menos terminamos confundiendo o terminamos creando falsas expectativas. Y digo eso porque esta ley básicamente tiene tres aspectos centrales: la remisión tributaria, las reglas macrofiscales y los incentivos para nuevas inversiones. Yo creo que el resto y lo que hemos podido contribuir de alguna manera son lo que nos permite o nos ha permitido las condiciones en este espacio de la pluralidad y de una correlación de fuerzas políticas concretas. Pero me voy a referir concretamente a lo que es la remisión tributaria y a cuál es la expectativa que tenemos precisamente para esa reactivación económica. Remisión implica perdonar, condonar, subsidiar, en este caso, no las deudas, no los impuestos, sí, y hay que decirlo frontalmente, las multas, los intereses y los recargos sobre deudas que se acercan a los 5.000 millones de dólares. Sobre deudas que se acercan a 5.000 millones de dólares. Y este es el origen precisamente de la remisión, no es otro. No podríamos estar hablando de remisión si es que no existiría una deuda en litigio, en conflicto, una deuda judicializada, que en muchos casos, ojalá pudiéramos saber si fueron utilizados justamente esa deuda en disputa precisamente con la intención de no pagar los impuestos. Eso sí sería bueno, señora presidenta, el hacer un seguimiento para ver cuántas de esas voluntades que hoy aparecen en función de contribuir a esa reactivación económica lo hacen precisamente cumpliendo con su obligación. Y en esto yo quiero remitirme a lo que acaba de decir el asambleísta Henry Compre. Dice: el gobierno no está arrodillado a los empresarios. Más bien los empresarios le estamos haciendo el favor, ¿no?, de garantizar liquidez. Porque los empresarios sí tenemos plata. Eso acabó de decir. Y eso es evidente. O sea, de eso yo creo que no hay duda. Y efectivamente, si ese sector, especialmente que va a ser beneficiado con esta remisión, tiene las condiciones económicas que inclusive permite lanzarle la boya al Estado para garantizar la liquidez, ojalá muchos de ellos, no creo que todos, que no pagaron con la intencionalidad de evadir sus deudas, reconozcan que sí tienen condiciones y pagan, sean patriotas, tengan sensibilidad social y lo puedan hacer. Porque esto de la remisión termina siendo una también expectativa. Porque acá nada nos ha asegurado, ningún informe técnico, que cuál puede ser los resultados de esta remisión, porque la remisión inclusive queda a voluntad de quienes quieran acogerse.
Lo que sí sabemos es que cerca de 5.000 millones es la deuda del sector empresarial al Estado ecuatoriano. Segundo, yo creo que las reglas macrofiscales ha sido un tema que acá ha develado también qué Estado queremos, cuál es el rol del Estado, qué modelo de economía queremos y cómo estamos mirando la responsabilidad, especialmente en la garantía del cumplimiento de derechos que la Constitución le impone al Estado ecuatoriano. Y eso es un problema, y tenemos que decirlo. Cuando nos plantean estas reglas macrofiscales que se remiten fundamentalmente al techo de la deuda, obviamente implica reconocer que esta deuda, que hasta ahora es del 40%, y que, además de reconocer que no tiene sustento técnico, ni antes, ni en el gobierno anterior, ni en el de hoy, cuando estamos aprobando esta ley, no tiene sustento técnico de por qué debería ser el 40%. Pero lo que sí tiene es una realidad, que hoy es el 57% del Producto Interno Bruto. Y esa realidad, con esta ley y con las reglas macrofiscales, lo que obliga necesariamente es a una reducción de 18.000 millones de dólares para poder alcanzar el 40%, que significa mantener el techo de la deuda. 18.000 millones de dólares para pagar la deuda de hoy. Pero como también esta ley prevé la posibilidad de seguirse endeudando, tendrá que ser 18.000 millones más la deuda de mañana. Esas reglas macrofiscales, vistas así, obviamente implican reconocer de que el Estado tiene que tener un ajuste fiscal drástico, duro. La pregunta es, ¿quién lo paga ese ajuste? Y precisamente esta ley lo que nos está llevando y conduciendo es precisamente a reducir el gasto público, porque de hecho con la remisión y con los incentivos lo que se hace es reducir los ingresos. Por lo tanto, hay que buscar alternativas y hay que plantear, sincerar realmente dónde está la posibilidad de cumplir los buenos deseos que comparto con muchos de los asambleístas en esta mañana y tarde se ha dado. Y uno de ellos es precisamente, se ha dicho, cómo reactivamos la economía, cómo bajamos los costos de producción. Yo he copiado aquí literalmente lo que se ha dicho. Si nosotros desconocemos precisamente que el valor del capital pasa también por reconocer de que en este país tienen las tasas de interés bancarias más altas en países dolarizados, que a nuestros empresarios, porque acá no se trata de dividir quiénes están con la empresa privada y quiénes no, se trata justamente de entender que los empresarios, especialmente nuestros empresarios nacionales, se debaten en situaciones competitivas adversas, que para poder activar la economía dependen de altos intereses y créditos. Y no solamente, compañeros y compañeras asambleístas, de lo que podamos darlos o comprometer en esta ley de la banca pública. Me refiero e insistiré todo el tiempo, aunque eso me genere problemas. Hay que poner al debate qué ha hecho la banca pública y privada para reactivar la economía cuando mantienen intereses desde el 17% hasta el 33%. Ahí está la posibilidad real, entonces, de una reactivación económica que supere el perdón de las multas y de los intereses y que obligue al Estado a reducir su gasto público, que implica menos salud, menos educación, menos universidades, menos seguridad, menos programas sociales, menos cumplimiento de bonos, menos incentivos jubilares.
Esas son las circunstancias que es importante también decirlo y poner en el tapete de discusión. No se trata entonces únicamente de esperar que la remisión que hoy se concretará a través de esta ley garantice una reactivación económica, porque precisamente un país que tiene el 60% de desempleo aspira realmente que la economía popular y solidaria, que el emprendimiento, que el sector artesanal, que las pymes, que nuestras empresas realmente tengan la capacidad de desarrollarse y no estén en desventaja de lo que hoy ha sido recurrente hablar. Inversión extranjera equivalente a solucionar el problema del desempleo. La inversión extranjera encuentra y se nutre de capitales frescos al 3 y al 4%. Frente a nuestras empresas que tienen que endeudarse en la banca privada a cerca del 18 y 20%. Esos son entonces los temas que aún no se han tocado. Esas son entonces las realidades que ahora nos conducen simplemente a hablar de eliminar subsidios a los combustibles, porque los subsidios se mantienen, señoras y señores, con la contribución de todos los ecuatorianos a través de los impuestos. Y cuando estos se reducen o se eliminan, los subsidios, más que anunciarlos, a lo mejor sean verdades o acciones inminentes. Por eso nosotros no creemos en un modelo en el que precisamente se le desmantela al Estado, se le debilita al Estado, se le despoja al Estado de su responsabilidad con lo fundamental, no que compita con la empresa privada, en lo que se refiere a la garantía de derechos. Hemos hecho propuestas, ni una sola. Respeto a los derechos laborales, no se acogió. Cambiar el techo de la deuda, tampoco se acogió. Entender, o sea, de que se necesita reactivar la economía en función de poner al debate las tasas de crédito, tampoco ha sido posible. Por eso, y por todo ello, nosotros aspiramos a que el pueblo ecuatoriano y al sector que representamos seamos la voz en esta Asamblea Nacional. Muchas gracias.